mostrarte cómo vas a ver las grabaciones en el espacio académico, ¿listo? Tanto Sí. en consultoría como en revisión, en las materias que tengas conmigo, ¿listo? Listo. Entonces, bueno, voy a compartir pantalla para que podamos ver. Entonces, aquí ya en la plataforma, ya puedes ver mi pantalla, ¿cierto? Sí, sí, está bien. Ok, perfecto. Entonces, digamos que aquí bueno, creo que yo ya en consultoría hice algo. Es que este proceso es muy demorado y ahí es en donde me ha llevado un poquito de tiempo. Pero tú has podido ver algunos de los videos que yo había publicado, digamos, alguna de las grabaciones que habíamos hecho. Sí, ayer abrí y me dio para mirarlo, pero no me acuerdo es cómo descargarlo. Ok, ok, ok. Pero bueno, ¿tú entraste por Brightspace y por ahí viste la grabación? ¿Por ahí la pudiste ver? ¿O fue mediante un enlace que te llegó al correo electrónico? No, 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 por acá mismo, por la plataforma. Ahí Bueno. Vea, entonces sí funcionó lo que yo hice, porque te cuento que lo borré, ¿no? Borré el video que pudiste ver, ya, digamos Sí, que ya ya no no existe existe. ¿sí? Ya no existe en la plataforma, pero ya está el video ahí publicado en la plataforma. Digamos que encontramos otro mecanismo para visibilizarlo de una manera mucho más fácil, ¿ok? Más fácil. Entonces, estoy aquí en consultoría tributaria, estoy entrando a la estructura del curso y aquí en la parte de abajo está un cajoncito denominado grabaciones de sesiones sincrónicas. Tú le das clic y ahí se despliega eh, otros cajoncitos que son clases y tutorías, ¿ok? No, aquí todavía no lo he hecho, pero entonces tú viste este enlace. Entonces, la idea es, Hernán, que cuando le des clic aquí a clases, debajo de clases aparezcan cada una de las grabaciones de las sesiones que hemos tenido, ¿ok? Ese es digamos que así es como debe funcionar, ¿listo? Ahora, Sí. voy a mostrarte una materia que sí está ya organizada por lo menos con el primer video publicado. Vamos a entrar a... Porque, profe, usted aquí tiene sesión sincrónica 1. Sí, exacto. Exacto. Pero entonces lo que yo voy a hacer es voy a borrar voy a crear algo muy parecido, o bueno, algo igual a lo que te voy a mostrar en este momento, que es la misma estructura del curso. Aquí abajo está el último cajoncito que es grabaciones de sesiones sincrónicas. Le das Sí. clic ahí, se despliegan dos pestañas, una que dice clases y la otra que dice tutorías. Podría, Este sí. porque tiene el triangulito acá, indica que ya tiene algo, ya tiene un contenido publicado dentro de esa sección. Entonces uno le da clic y debajo sale la grabación. Entonces uno le da clic ahí y aquí ya se empieza a cargar el video. Sí. Porque en revisoría fiscal usted ya tiene uno que es la sesión sincrónica número 1 y me deja abrir el enlace, ¿cierto? Sí, Pero ni en clases ni en tutorías hay nada.
Exacto, todavía no lo he publicado ahí la grabación. Es que es un poquito demorado el tema, no es tan ágil y de pronto ahí pues ese va a ser una acción de mejora, pero digamos que el video lo van a ver aquí de una vez incrustado dentro de la plataforma, ¿ok? Y La plataforma aparte, aquí abajo hay un enlace que dice descargar video. descarga video, sí. Si ustedes le dan clic a ese, entonces, ¿qué va a pasar? Que lo va a direccionar a OneDrive y allá van a poder ustedes descargar el video. Ahí se va a cargar otra vez el video y simplemente en este vínculo que dice descargar, ahí lo pueden descargar tranquilamente, baja en formato MP4 y lo pueden después ver y escuchar sin ningún inconveniente, ¿ok? Exacto. Una cosa que me di cuenta es que todavía uno puede, con la plataforma anterior, uno también puede acceder y puede descargar todas las secciones que hay en Blackboard. Ah, sí, todavía está habilitada. Todavía está habilitado. Ah, vea pues. Hasta antier estaba habilitado, que estaba mirando unas cositas. Vea pues qué chévere, ¿no? Pues aprovechar, hermano, y descargar lo que más se pueda, Sí, a porque descargar lo si que esa, se pueda allá. esa la limpian. Sí, en esto, ya en esto ya lo borran. Sí, exacto. Pues nada, Hernán, yo creo que, hermano, arranquemos nosotros porque no llegó más gente. Entonces, pues tampoco te voy a sacrificar ahí porque fuiste cumplido y los otros por alguna razón. Es que este horario de las 6 de la tarde es complejo, es bien difícil de lograr llegar a la hora que nos programan. Sobre todo la gente que está en ciudades grandes, que el tráfico se vuelve tan pesado, tan inmanejable. Sí, entonces las cosas se complican. Ay, sí, Sí. sí. ¿En qué parte es que estás, Hernán? Son Antioquia. Son, 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 Sí. son. La tierra del ¿Y, maíz. y qué tal, amañado? Sí, Sí, no, es toda una vida aquí. Esto es un pueblito mañador, bueno para vivir, qué chévere. mm, tranquilo, muy tranquilo. No, qué bueno. Y, y en estos momentos hay un auge muy grande porque esto se está convirtiendo en la tierra del aguacate. Ah, qué bueno. Pasamos, pasamos de tener 250 hectáreas en aguacate a tener más o menos unas 12 a 14 mil hectáreas. Entonces Uy, chica, esto se está poniendo de los primeros productores de aguacate del país. qué chévere, hermano. Me alegra mucho eso. Entonces, no, y lo bueno es que trajo una bonanza. Ahí platica, mucha plata acá en estos momentos. Qué bueno, no. Eh, el campesino acostumbraba a sacar su tierrita y a liberar un jornal. En estos momentos tiene ingresos, pues los que conozco, la mayoría, por el orden de los 700, 800 millones de pesos al año. Uy, mi chica, ya pues, qué Entonces, chévere. crecieron, sí. Y como estaban acostumbrados a un vivir, digamos, bajito, en estrato bajo, ellos no son de los que se van a gastar la plática de una vez, sino que están reinvirtiendo y están volviendo a sembrar. Y todos los días siembran más y siguen sembrando y siguen sembrando. Entonces, desde que no se dañe el negocio del aguacate, esta va a ser una tierra muy próspera, bastante próspera. Qué chévere, hermano. Dios lo oiga, hermano, que siga así creciendo y eso es beneficio para todos. No, es que donde prosperan los demás, uno también va por los laditos porque uno también trabaja y ellos necesitan muchos servicios. Exactamente. Y eso es bastante bueno. Me alegra mucho que estás bien ubicado ahí. Y ven, Sí, y la violencia por ahí no se ve. tuvimos una época muy violenta, Sí. tuvimos hasta hace más o menos 12 años una época supremamente violenta donde uno ni siquiera podía salir después de las 6 de la tarde porque ya era objetivo. Oiga. Pero ya después de que terminaron, las guerrillas se fueron diezmando y sobre todo las autodefensas se desmovilizaron y terminó ese proceso de desmovilización, nosotros empezamos a respirar y empezamos a respirar paz, mucha paz, Qué vaina, sobre todo gracias a con las Dios. autodefensas, porque nosotros teníamos acá unos tipos nosotros estamos muy cerquita de Argelia y Nariño, Sí. son los vecinos
nuestros vecinos. Y Argelia, sobre todo, siempre fue de destino del M-19, del 47 de las FARC, del noveno de las FARC, del Alirio Buitrago del ELN. Entonces era desde Sonsón las autodefensas, y de Argelia y Nariño la guerrilla tirando para acá. Y aquí habían una gente, trajeron desde la parte de Urabá, trajeron unos matones auspiciados por los gobiernos de turno, y eso era tan horrible que usted diario encontraba 2 o 3 muertos. Uy, no, Y llegaban los buses, las escaleras de Argelia, y eran esa gente sin ley, sin nada, bajando la gente de las escaleras y haciéndoles el corte de corbata. Eso fue una violencia muy, pues es que era horrible. Usted cada rato se encontraba los muertos, se encontraba todo. Y una vez en particular, yo iba por una de las calles principales del pueblo, y sin querer me tropecé con uno de esos matones. Lo miré a la cara y él me miró a mí y me dijo: ¿qué me mira? Estoy atrasado de un muerto de hoy. Vea, eso era para uno orinarse físicamente. Sí, eso era una cosa bárbara. Eso ni yo no sé, es que ni el Guaviare en estos momentos, ni abajo, era una violencia muy brava. Pero después de la desmovilización de las autodefensas, después de que empezaron esas desmovilización, esta tierra cambió del todo. Qué bueno, hermano, me alegra muchísimo porque sí, puede que usted tenga medios, puede que tenga cómo ofrecerle algo de tranquilidad a la familia, pero si no hay paz, hermano, no le sirve absolutamente de nada eso. Es lo primero. Dígamelo a mí, que yo permanecí como objetivo militar del 47, casi 11 años. Uy, no, hermano, terrible, viejo. No me puedo imaginar lo que tuviste que vivir, hermano. Sí, eso es una cosa que solamente la vive el que la siente, el que la pasa, porque es que los demás no se imaginan, no se alcanzan a imaginar qué es eso. Eso es completamente cierto. Sí. Bueno, Hernán, cada vez que hablamos me dejas más sorprendido, hermano. No, espérese, verá que con el tema que tenemos de la exposición que es a mí me tocó sobre que lo de el robo al Estado, sobre la corrupción. Sí, claro. Ay, me estoy documentando una vez. Eso. No, en estos momentos tengo por ahí 4 o 5 páginas completicas ya con datos. Qué bien, qué bien. En vaciame. Qué bueno, hermano, me alegra mucho eso. Lo felicito. Bueno, ya empezó a llegar aquí más gente. Un saludo para Luz Dari, para Vivian. Qué bueno que hayan alcanzado a llegar. Estábamos charlando, si se dieron cuenta, pero no, ya vamos a arrancar. Porfa, ¿me confirman si están viendo la presentación? Sí, profe. Sí, perfecto. Muchas gracias. Todo se ve bien. Ok, perfecto, gracias. Entonces, pues nada, el día de hoy entonces vamos ya a meternos de lleno en nuestro tema de revisoría. Un tema pues, como todos los que se manejan acá al interior del proceso de formación en contaduría, todos son temas bien interesantes, pero este tema de la revisoría pues ya empieza a generar algo como de inquietud, porque digamos que se ha visto que quieren cambiar la revisoría, ¿ok? Entonces vamos a ver muchas cosas sobre qué es la revisoría, cómo nació, qué es esto de la revisoría, por qué solo existe en Colombia la revisoría y en el resto de países no. Pero bueno, en fin, vamos entonces a darle forma a esta presentación con el objetivo de ir avanzando en nuestros temas, ¿ok? Entonces, vamos a ver lo que es la importancia de la revisoría fiscal. Y en ese orden de ideas, entonces, digamos que la revisoría fiscal ha sido concebida como
hagan de cuenta como la garantía de ese derecho de inspeccionar y de vigilar permanentemente la actividad social de una organización. En cuanto es ejercida, digamos que esa revisoría fiscal es ejercida por personas especialmente calificadas y eso, digamos que facilita un adecuado control, de suerte que esta actividad interesa no solamente a los asociados o a los dueños de la empresa, de la organización, sino también a los terceros y a la comunidad en general. ¿Ok? Imagínense ustedes el gobierno nacional, el que le decía a las empresas, mire, usted debe contratar a este señor que yo le estoy diciendo. Era el Estado quien designaba a ese revisor fiscal y se lo mandaba a la empresa y la empresa tenía que convivir con él, tenía que pagarle porque era digamos que una obligación de la empresa. Entonces, pero era alguien nombrado directamente por el Estado. La revisoría fiscal viene básicamente a hacer ese tipo de cosas, a validar que ese ente económico esté desarrollando su objeto social de la manera más adecuada y acertada posible. Y con acertado, ¿a qué hago referencia? A que básicamente ese proceso de revisoría tiene que cumplir unos parámetros ceñidos específicamente a la ley y por otro lado, tiene que certificar que en efecto no se está cometiendo fraudes, que en efecto no está financiando actividades terroristas, ¿sí? Que no está cometiendo actos ilícitos transnacionales, etcétera, etcétera. Y bajo esa perspectiva es como, digamos que a hoy en día conocemos lo que es la revisoría fiscal, ¿ok? En ese orden de ideas, entonces podríamos afirmar con total propiedad que la revisoría fiscal es una institución de interés público, de ahí que tanto la revisoría fiscal como la empresa tengan, llamémoslo, esa responsabilidad social inherente a su quehacer permanente, ¿ok? ¿Con base en qué? En el desarrollo de ese objeto social para lo cual fueron constituidas esas entidades, ¿ok? Entonces, aquí vemos cómo la responsabilidad social de los profesionales de la contaduría pública implica un compromiso con los usuarios de la información. Yo mencioné algo hace poquito, cuando les decía que se busca que la revisoría fiscal sea desarrollada por personas especialmente calificadas. Y ustedes dirán, bueno, pero la norma dice que la revisoría fiscal la puede ejercer, el único requisito es que sea un contador, ¿ok? Y eso lo manifiesta la ley. Ahora, ¿qué quiere decir esto de especialmente calificadas? Que sean personas, ojalá, si se puede, que sean personas que tengan estudios de posgrado, llámese especialización o maestría en revisoría fiscal, por un lado, y por el otro que tengan experiencia en revisoría fiscal. Esto, pues, digamos que creo que la experiencia sí, ahorita lo vamos a ver en los requisitos, pero digamos que cuando hablo de que tengan ese nivel como de especialidad, es básicamente orientado a que ya hayan ejercido la revisoría fiscal en otras entidades, ¿ok? Es básicamente porque, reitero, en ninguna parte se exige que el revisor fiscal tenga algún nivel de estudios adicionales al de la contaduría para desarrollar ese proceso de revisoría fiscal, ¿ok? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. La revisoría fiscal, como les decía, pues le da un estatus a la organización, brinda confianza a los accionistas y a la vez brinda confianza a los terceros interesados en la organización. ¿Por qué? Porque yo puedo tranquilamente pedir unos estados financieros que vienen firmados y avalados por el revisor fiscal y digo, bueno, esto surgió un proceso de revisoría fiscal. Y ahora, aquí también no podemos ser tan ingenuos y decir que, no, si está un revisor fiscal no hay corrupción. Pues no, eso desafortunadamente no lo podemos asegurar. Es más, todos los casos de corrupción que se han destapado últimamente, uno dice, bueno, ok, sale un responsable, sale de pronto el gerente, el senador, el que está ahí detrás, pero no vemos al contador ni vemos al revisor fiscal. Y uno dice, ¿y dónde están este par de señores que eran los que debían, en primera instancia,
alertar sobre las situaciones que estaban ocurriendo ahí, y no lo hacían. Entonces, son temas que hay que analizar, son temas que vamos a revisar en el desarrollo del espacio académico, pero que tienen un trasfondo, ¿ok? Entonces, básicamente, la figura de revisor fiscal es importante para los empleados, ¿sí? ¿Por qué para los empleados? Porque pueden tener la garantía que si algo llega a pasar con la organización, se pueden llegar a enterar de por cualquier mecanismo, y más aún porque esos estados financieros van a estar avalados por el revisor fiscal. Y cuando digo que se van a enterar por medio de los estados financieros, es que los empleados pueden solicitar a la empresa que les permita consultar los estados financieros para determinar la viabilidad de la empresa y asimismo saber si la empresa va bien, si usted puede desarrollar un proyecto de carrera al interior de la organización o, por el contrario, tiene que empezar a buscar otros rumbos. Entonces, hay que tener especial énfasis en esa parte. Son temas que son bien, digamos que son bien delicados, pero que en el momento en que usted los empieza a trabajar y a desarrollar, cuando usted empieza el tema de revisión de la información por parte de los terceros interesados, pues eso le va a dar a usted garantía. ¿Por qué? Porque viene avalado por un revisor fiscal. Revisor fiscal que sabe que si avala unos estados financieros que no cumplen con la normatividad, que están encubriendo algún tipo de actividad ilícita, el problema es para él y basta con cárcel, ¿ok? Ahora, también a quién le interesa, a la comunidad. Para la comunidad eso es un gran respaldo, el que esté el revisor fiscal, por el grado de confianza y de transparencia que puede brindar por medio de la firma de los estados financieros. Para los accionistas, con más veras. De esa manera ellos pueden decir, ok, puedo seguir invirtiendo, puedo dejar mi inversión ahí quieta, ¿sí? O definitivamente, si gracias a la información que se emite y avalada por el revisor fiscal, él puede tomar la decisión de decir, mire, yo no puedo seguir invirtiendo en esta organización porque los estados financieros me están mostrando que la organización no va bien, ¿ok? A los que le debemos, todos los acreedores, las entidades que nos están debiendo, a ellos también les conviene el que exista un revisor fiscal de por medio. Los inversionistas, el Estado mismo, y vuelvo y digo, cuando el Estado, digamos que la figura de revisoría fiscal surge, nace directamente por una necesidad del Estado para que esta persona, esa figura, sea la que le dé fe pública sobre los estados financieros de esa organización que él está auditando. Y digamos que también para el sector empresarial en el cual se desarrolla o en el cual desarrolla la actividad empresarial esa organización, ¿ok? Ahora, ¿quiénes están obligados? Bueno, aquí dice el Consejo de Normas Internacionales de Ética, el famoso IESBA, indica que una característica que indica la profesión contable es que asume la responsabilidad de actuar en interés público, es decir, estamos dándole fe pública a lo que firmamos y le estamos diciendo al público en general que esos estados financieros surtieron ese proceso de revisión y de validación por parte de él, ¿ok? Y de esa manera, la responsabilidad de un profesional de la contabilidad no constituye exclusivamente en satisfacer las necesidades de un determinado cliente o de la entidad para la que trabaja. Aquí es bien importante tener eso perfectamente claro. ¿Y qué es? Que la independencia que debe tener el revisor fiscal frente a los accionistas o frente a los dueños de la empresa debe ser totalmente íntegra. Él no puede dejarse manipular, él no puede de pronto tratar de beneficiar o de sacar provecho adicional para que los dueños de la organización se beneficien por medio de algún acto que encabeza el revisor fiscal se vaya a desarrollar. Eso es un delito y por ese delito tienen cárcel, ¿ok? Desafortunadamente, cuando uno mira las estadísticas de los contadores que están en procesos judiciales, que están en cárcel y todo este tipo de cosas, cada vez va en aumento.
son estadísticas que saca la Junta Central de Contadores, y eso en realidad es una verdadera problemática. ¿Por qué? Porque se supone que somos los notarios y los contadores los únicos que estamos en capacidad de dar fe pública. Y si le estamos transmitiendo a la sociedad el que somos corruptos, el que nos permitimos, el que nos damos el lujo de que nos manipulen, de que abusen de nuestra autoridad, pues ahí estamos mandándole el mensaje equivocado a la sociedad. ¿Ok? Hay que prever, hay que tratar de anticiparnos a ese tipo de situaciones y actuar con honradez. Y yo entiendo, esto suena muy, muy poético, cuando uno dice, ok, es que hay que trabajar y hay que esforzarse, pero el tema no siempre va orientado a lo mismo. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado, ¿listo? Ahora, ¿quiénes están obligados a tener un revisor fiscal? Entonces, básicamente, digamos que de manera general, la empresa, o bueno, las empresas que están obligadas a tener revisor fiscal son las sociedades a que se refiere el artículo 203 del Código de Comercio. ¿Qué dice ese artículo 203? Dice que todas aquellas sociedades por acciones, sociedades anónimas, las SAS, en comandita por acciones, deben tener revisor fiscal, ¿ok? Toda empresa que sea sucursal de compañía extranjera debe tener revisor fiscal. Y las sociedades que voluntariamente lo dispongan, siempre que la decisión sea tomada por socios que representen como mínimo el 20% del capital y no hagan parte de la administración de la entidad. Entonces, esto, sobre todo en este último punto, ayuda a beneficiar, o digamos que le da mucha más transparencia a esa organización que sin necesidad de tener revisor fiscal, sin verse obligada a tener ese revisor, esa figura al interior de la organización, asume el tenerlo con el ánimo de que se brinde transparencia en todos los estamentos de la organización. Eso es bueno, eso habla bien de una organización. Luz Dari, perdona, es que tienes el micrófono prendido. Sí, si lo pude. Ay, muchas gracias, perdona. Bueno, y eso es lo que dice primeramente el artículo 203 del Código de Comercio, pero según el parágrafo 2 del artículo 13 de la Ley 43 de 1990, indica que las sociedades comerciales que registren al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior activos brutos iguales o superiores a 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes o cuyos ingresos durante el año inmediatamente anterior hayan sido iguales o excedan los 3.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, deberán tener revisor fiscal. ¿Ok? Entonces, hay que tener esas dos normas muy claras. El artículo 203 del Código de Comercio, que estipula que en estas tres instancias se debe tener revisor fiscal, y el artículo 13 de la Ley 43 de 1990, que indica que por activos o por ingresos, salarios a determinado tope, se requiere tener revisor fiscal. ¿Ok? Bien. También deben tener revisor fiscal. Entonces, además de las entidades mencionadas atrás, las siguientes son algunas de las entidades que también deben tener la figura de revisor fiscal al interior de su organización. ¿Quiénes son? Entonces, en principio, las sociedades de economía mixta, es decir, cuando hay en una misma organización participación del Estado y participación privada. Esa es una economía mixta. Cuando son empresas de servicios públicos domiciliarios, deben tener revisor fiscal. Cuando son propiedades horizontales mixtas o comerciales. Y aquí esto era un gran problemita cuando se empezó a hablar de la implementación de las NIF y todo lo que llevaba digamos que en esas propiedades horizontales, a que se tuviera la figura de revisor fiscal. Solo aplica la figura de revisor fiscal siempre y cuando sean una propiedad horizontal mixta o comercial. Pero si el conjunto residencial es netamente residencial, es decir, no tiene algunos locales en donde se desarrollen actividades comerciales, en ese momento no se necesita revisor fiscal. Mientras que si es un conjunto residencial que tiene algunos locales y ahí se desarrollan actividades comerciales, requiere tener revisor fiscal. O si son netamente comerciales, propiedades horizontales netamente comerciales.
Las cajas de compensación familiar también requieren revisor fiscal, los fondos ganaderos, las asociaciones de autores, Saicoasimpro, todo este tipo de entidades debe tener revisor fiscal y las asociaciones gremiales agropecuarias. También están lo que son los fondos mutuos de inversión, las cámaras de comercio, las asociaciones, fundaciones o instituciones de utilidad común, las instituciones no oficiales de educación, o sea, todas las entidades privadas, todas esas, digamos que instituciones de educación superior que son privadas deben tener revisor fiscal, las empresas comunitarias y las corporaciones autónomas regionales, las famosas CAR. ¿Ok? ¿Cuáles son las obligaciones generales del revisor fiscal? Entonces, digamos que en, en forma general se puede decir que el Código de Comercio, en el artículo, ¿cuál? 203, el 207, en el Código de Comercio, en su artículo 207, contempla las funciones de la revisoría fiscal y ahí hace énfasis en varias acciones. Entonces, la primera de ellas es cerciorarse que las operaciones que se celebren se ajustan a los estatutos. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Que el revisor fiscal va a tener que corroborar que las operaciones que celebra o que está desarrollando esa empresa deben cumplir, eh, digamos que debe estar enmarcada en la ley y aparte debe estar sujeta o debe estar no tanto sujeta, sino que debe complementar que están en realidad desarrollando lo que está descrito en los estatutos de la organización. Eso lo tiene que hacer el revisor fiscal, ¿ok? También que esas decisiones se ajustan a las decisiones de la Asamblea General y de la Junta Directiva. Son temas bien importantes de los cuales tiene que cerciorarse ese revisor fiscal, ¿ok? En segunda instancia está que dar oportuna cuenta por escrito de las irregularidades en el funcionamiento de la sociedad, ¿ok? Digamos que ahí ese dar cuenta, dar oportuna cuenta por escrito a quién le deberá dar esa oportuna cuenta, a quién le debe rendir esas cuentas, pues a la asamblea de socios, ¿sí? O bueno, en algunas empresas es asamblea, en otras junta de socios, a la junta directiva o al gerente, según los casos de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la sociedad y en el desarrollo de sus negocios. ¿Por qué? Porque es que yo de revisor fiscal tampoco voy a ir me doy cuenta que es que el gerente está cometiendo alguna actividad ilícita y voy y le digo, oiga, señor gerente, es que usted está haciendo esto. Puede ser que inocentemente lo esté cometiendo, pero cuando yo me doy cuenta que ya es un tema reiterativo, que lo está haciendo con todo el conocimiento de lo que está haciendo, ahí yo ya no lo llego a él, sino que yo debo inmediatamente comunicarlo a la junta de socios y de una vez a la entidad competente. Llámese fiscalía, procuraduría, la entidad que sea, pero es obligación del revisor fiscal ir a hacer ese tipo de cosas. Si no lo hace, el que se mete en problemas es el revisor fiscal, ¿ok? Porque se puede interpretar como encubrimiento, ¿ok? Y eso tiene una característica jurídica bien compleja y deriva en temas de cárcel, ¿ok? Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de situaciones. En tercer lugar, digamos que otra de las obligaciones del revisor fiscal es colaborar con las entidades gubernamentales. ¿Qué es eso? Que colabore con esas entidades gubernamentales que ejercen la inspección y vigilancia de las compañías y rendirles los informes a que haya lugar o les sean solicitados. ¿Ok? Entonces, digamos que él tiene como un conducto regular, ¿ok? Para poder reportar ese tipo de situaciones que se están presentando en la organización. En principio, a las entidades que vigilan a esa organización, por ejemplo, si estoy en una empresa de servicios públicos, pues yo tendré que acudir a la superintendencia de servicios públicos para que sea ella quien emita una orden de visita a la organización y se empiecen a recopilar evidencias sobre la acción que está denunciando el revisor fiscal y de esta forma puedan tener la evidencia necesaria para juzgar a la persona que lo está cometiendo. ¿Okay? En cuarto lugar, velar porque se lleve regularmente la contabilidad de la sociedad y
no es solamente la contabilidad, también hay que velar por las actas de las reuniones de la asamblea, eh, todo lo que tiene que ver con la junta de socios y la junta directiva, que eso también cuando se reúnen generan unas actas. Entonces, debe velar por la custodia de esas actas y porque se conserven debidamente la correspondencia de la sociedad y los comprobantes de las cuentas, impartiendo las instrucciones necesarias para tales fines. ¿Qué pasa? Que en muchas ocasiones, en algunas organizaciones se considera que, como ya el archivo cumplió su etapa eh, de custodia y de protección de esa información, de esos documentos que estipula, creo que es el Código de Comercio, ya se cumplió esa etapa, yo ya me puedo deshacer de eso. Y no se puede deshacer. Usted podría llegar a deshacerse una vez eso ya se haya vencido el término, pero tiene que surtir otro proceso y es conservarlo ahora de manera digital. ¿Ok? Es decir, eso no se va a perder en el tiempo, eso se tiene que seguir conservando, que no lo haga ya de manera física porque es que le ocupa espacio, sobrecostos, etcétera, etcétera. Entonces, que proceda a hacerlo de manera digital, bienvenido sea, pero lo tiene que tener de todas maneras. En quinto lugar, otra de las obligaciones es inspeccionar los bienes de la sociedad, ¿ok? Y cuando se habla de inspeccionar los bienes de la sociedad y procurar que se tomen oportunamente las medidas de conservación o seguridad de esos bienes de la sociedad, bueno, sucede que no solamente atañe al tema de los bienes propios de la sociedad, sino aquellos que de pronto están en custodia, ¿ok? Entonces, es peor aún, tiene que vigilar también y crear mecanismos de control interno que permitan la protección inclusive de esos bienes que no son de su propiedad, pero que sí están bajo su custodia, ¿ok? En sexto lugar, otra de las obligaciones es establecer un control permanente sobre los valores sociales, ¿sí? Eh, Básicamente, en este tipo de situaciones lo que se busca es que ese revisor fiscal imparta esas instrucciones y practique las inspecciones y pueda estar en capacidad de solicitar los informes que sean necesarios para establecer ese debido control al interior de la organización en lo que a valores sociales respecta. Y el séptimo habla acerca de autorizar con su firma cualquier estado financiero que se haga con su respectivo dictamen o informe correspondiente. Hay otros dos que son un octavo punto, aquí hay 2, 4, 6, 7. El octavo punto es convocar a la asamblea o a la junta de socios a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue necesario. Y el último es cumplir las demás atribuciones que le señalen las leyes o los estatutos y las que, siendo compatibles con las anteriores obligaciones, las que hemos mencionado anteriormente, le encomiende a la asamblea o la junta de socios. Pero aparte de esto, hay una serie, hay unos casos específicos. Y digamos que aquí es cuando nos hablan que las funciones que están señaladas en el artículo 207 del Código de Comercio son las que por regla general se debe cumplir en todas las empresas que tengan un revisor fiscal. ¿Ok? Entonces, en ese orden de ideas, bueno, digamos que antes de meterme de lleno con estos casos específicos, hay ciertos entes a los cuales la norma ha fijado específicamente las funciones de revisoría fiscal y entre las más importantes tenemos, en principio, las asociaciones de autores. ¿Ok? Digamos que aquí, ¿qué debe hacer esta entidad? Bueno, el revisor fiscal en este tipo de entidades debe autorizar con su firma los inventarios, los balances, los cheques y demás documentos que sean necesarios y que digamos que estén bien resguardados por parte de la compañía. En segundo lugar, debe realizar arqueos de caja por lo menos una vez al trimestre y en tercer lugar, debe supervisar y controlar la contabilidad y el presupuesto de la asociación. Y esto lo estipula el decreto reglamentario 3116 del 84 en su artículo 80. También nos habla acerca de las personas jurídicas que son contratistas del Estado. Entonces, digamos que en ese ítem en específico, los revisores fiscales
de las personas jurídicas que sean contratistas del Estado colombiano deberán ejercer las funciones sin perjuicio de las demás que les señalen la ley o los estatutos. Y entre esas está velar para que en la obtención o adjudicación de contratos por parte del Estado, las personas jurídicas objeto de su fiscalización no efectúen pagos, no efectúen desembolsos o retribuciones de ningún tipo en favor de funcionarios estatales. Y vemos que esto no se cumple por ningún lado, ¿no? Esto es como un saludo a la bandera, porque pues básicamente uno, digamos que ya está tan arraigada esta práctica que ya para nosotros eso es normal. Uno dice, pero entonces, ¿cómo cree que no le van a dar el contrato? No, tiene que darle plata a fulano y a sutano para que le den ese contrato, si no se lo dan a otro, ¿sí? Entonces, ese tipo de situaciones que ya están como tan arraigadas que para nosotros como que llegan a ser normal, hacen parte del ejercicio diario por parte del Estado, pues uno como que dice, ya nos habituamos al tema. Entonces, eso, sí, eso ya pasa ahí como si nada. Y no, es un gran problema. Y digamos que ahí es en donde se tiene que ver o tiene que salir a relucir ese poder o esa autoridad que tiene ese revisor fiscal en esas entidades. Y es empezar a denunciar ese tipo de actos de corrupción al interior de cada una de las empresas. ¿Ok? Bien. Sí. En segundo lugar, digamos que hay que velar porque en los estados financieros de las personas jurídicas fiscalizadas se reflejen fidedignamente los ingresos y costos del respectivo contrato. Es decir, que no se vaya a dar para ocultamiento de cifras, para disminución de ingresos y que esto obviamente recaiga en un menor pago de impuesto, porque ahí ya estamos siendo cómplices como revisores fiscales en evasión fiscal. Y pues eso no tiene ninguna presentación, ¿ok? Hay otros dos aspectos acá en contratistas del Estado y es que hay un tercero, se denomina que hay que colaborar con los funcionarios estatales que ejercen esas funciones de interventoría, que ejercen funciones de control o de auditoría de los contratos celebrados y habrá que entregarles a ellos los informes que sean pertinentes o los que les sean solicitados. Entonces, dependemos de las necesidades de información que tenga ese tipo de funcionarios que van a auditar nuestra organización y de una u otra manera necesitan información, pues se la vamos a tener que suministrar. Y la otra es todas las demás funciones que señalan las disposiciones legales sobre esta materia, específicamente lo que habla acerca de la ley 190 de 1995 en su artículo 80. ¿Ok? Y hay un tercer aspecto que se llama los revisores fiscales de los entes bajo la inspección, vigilancia y control de la Superintendencia Nacional de Salud. ¿Ok? Y de acuerdo con la ley, para cumplir con su labor, el revisor fiscal deberá ejercer al menos las siguientes funciones dentro de ese tipo de organizaciones que pertenecen a la inspección y vigilancia de la Superintendencia de Salud. ¿Cuáles son? Cerciorarse que las operaciones se celebren o cumplan por cuenta de la entidad objeto de su fiscalización, se ajusten las prescripciones legales y estatutarias. ¿Ok? Digamos que ahí es cuando surgen entonces situaciones como, bueno, ¿y qué pasó entonces? ¿Por qué quiebran tanto las EPS? ¿Por qué pasó el escándalo de Saludcop, que es una entidad que estaba sometida a la inspección y vigilancia de la Superintendencia de Salud y nunca se dieron cuenta de nada? ¿O es muy ágil los señores de esta EPS, ya se me fue el nombre, Saludcop, o en realidad la que es muy inoperante es la Superintendencia de Salud? ¿Por qué? Porque es que toda entidad que esté bajo la vigilancia de cualquier superintendencia le tiene que suministrar información y se supone que en las superintendencias trabaja el personal más competente, que es aquel que se va a dedicar a revisar ese tipo de información y poder generar una serie de alertas o por lo menos una serie de mecanismos que impidan que alguna entidad vaya a caer de pronto en quiebra. Un poco lo que hace la superintendencia financiera con el sector financiero, y es estar al frente de esas entidades, vigilando que en efecto estén desarrollando el objeto social como lo tienen que desarrollar y seguir
digamos que evitar que vayan a haber situaciones que después lleven a la quiebra a esa otra organización. Hay algo que me suena y no sé qué es. Eh, no logro entender que es como si alguien estuviera pidiendo permiso para ingresar, pero No, profe, es el chat que, es que suena. el chat, Este no pero, es silencioso como el anterior programa. pero no veo que me estén escribiendo. ¿Será otro chat? Uy, chica. Sí, pero ese Sí, ruidito, profe, la verdad es que está más Sí, empleado, muy horrible. es el chat, están pidiendo sesión de tutoría. sesión de tutoría. Sí. Es alguna chica que quiere entrar a una tutoría. ¿Qué clase es esta? No me aparece. Revisoría fiscal. Hola, buenas noches. Estadística inferencial. No. Ok. Sí, pero qué feo que suene algo que no es del curso, ¿no? No, profe, eso es horrible. Sale avisos por todo lado. A mí Qué me sale hasta vaina. en el celular. ¿En serio? ¿Lo tienes integrado la aplicación con el celular? Sí, claro, la tengo con el celular portátil y no, estoy en cualquier hora y empieza a sonar como loco Sí, esa vaina. Y son materias que ni como dices tú, no tienen nada que ver, yo no sé. sí, qué No sé, vaina. Bueno, ahí pero mientras la van terminando de depurar la aplicación, porque en realidad es buena, es muy completa, tiene infinidad de herramientas. Pero sí, este tipo de cositas como que generan es como, ay, cansón, qué feo esto. Pero bueno, ahí con calma lo vamos llevando. Bueno, me perdí en que iba a dar oportuna cuenta por escrito a la Asamblea General, al Consejo de Administración, entre otras. Ah, estábamos hablando del por qué a las superintendencias, que se supone que son esas entidades que están dotadas de los dientes para que ejerzan toda la inspección y vigilancia en las entidades que tienen que vigilar, no lo están haciendo bien, ¿sí? Es un poco más o menos lo que a veces le pasa al Ministerio de Educación, en donde uno dice, bueno, esta universidad, ¿por qué la cierran? Porque, no, es que nos dimos cuenta que los socios están desviando los recursos, que no le están pagando a los profesores, que los estudiantes están pagando y su matrícula no se ve reflejada en inversiones en pro del desarrollo de la educación superior. Entonces uno como que dice, miércoles, pero entonces, ¿cuál es la verdadera función que debe cumplir el Ministerio de Educación en ese aspecto? O no la está desarrollando, o lo que es peor, la está desarrollando mal. Entonces, como que queda esa sensación de, o digamos que maximizar ese tipo de cosas o por lo menos prevenirla para que no se siga presentando en un corto o mediano plazo. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque es que esas entidades tienen que reportar la información a estos entes de control, ¿sí? Si usted le reporta a los estados financieros y ellos no tienen la capacidad para determinar que su institución de educación superior está mal, pues la que está fallando el que está fallando es el Ministerio de Educación. Y ¿quién juzga al Ministerio de Educación para decirle, oiga, bueno, ¿cómo así que usted no se dio cuenta de lo que estaba pasando si usted tiene toda la información? ¿En qué está fallando? Eso mismo le pasa a las superintendencias. ¿Cómo es posible que pasen los actos de corrupción que están pasando y nunca se haya dado cuenta la superintendencia de ese tipo de situaciones? Escándalos gravísimos que han habido en el sector salud y la superintendencia pasa de agache. No le pasa nada, el superintendente sigue ahí sin ningún problema. Como que no hay un juicio político o no hay un nivel de responsabilidad tal que diga, bueno, si se dio ese tipo de situación es porque la superintendencia sabía o no ejerció su trabajo y debe tener una responsabilidad frente al hecho. Y cuando hablo de la superintendencia es directamente el gobierno, ¿ok? Entonces digamos que hay que velar por ese tipo de situaciones. También hay que colaborar, el revisor fiscal también debe colaborar con la Superintendencia Nacional de Salud, rindiéndole los informes oportunos, unos informes que sean confiables, que sean verificables, ¿sí? Razonables y propios del ejercicio de la revisoría fiscal, así como aquellos que pueda llegar a requerir ese ente de control, la Superintendencia Nacional de Salud, que pueda llegar a requerir
con fundamento en lo ordenado por alguna, qué sé yo, circular externa o alguna reglamentación que haya emitido la Superintendencia Nacional de Salud. También el revisor fiscal debe velar porque se lleve regularmente la contabilidad de la entidad y porque en esa misma contabilidad se refleje a cabalidad, se refleje verazmente la totalidad de las operaciones sociales y que también se lleven y conserven debidamente todo lo que es la correspondencia, los libros de actas, los registros asociados a los afiliados, etcétera, etcétera. Y también, digamos que ahí el revisor fiscal tiene que velar en este mismo aspecto de la Superintendencia de Salud, debe el revisor fiscal velar porque al final de cada ejercicio social y por lo menos una vez al año se preparen, se presenten y se difundan oportunamente de acuerdo con las normas de contabilidad y las normas legales, todos los estados financieros de propósito general junto con sus notas a los estados financieros, ¿ok? Y eso pues obviamente no es solamente que velar porque se presenten, es porque él los certifique. Como revisor fiscal tiene que firmar y emitir un informe frente a esos estados financieros. Por lo general, los revisores fiscales emiten informes como estoy de acuerdo con que los estados financieros reflejan verazmente la contabilidad de la empresa en ese tipo de estados financieros. Y pues ya digamos que eso le permite a uno pues, estar como más confiado en la información y en la calidad de la información que se está presentando por medio de esos estados financieros. También a ese revisor fiscal le toca revisar y evaluar periódicamente el sistema de control interno adoptado por la entidad. Ahora bien, y aquí digamos que tiende a confundirse mucho. ¿Por qué? Es que se piensa a veces que el control interno es responsabilidad del revisor fiscal. No, el control interno es directa responsabilidad del gerente. Es él quien tiene que implementar las políticas. Ahora, no estoy diciendo que es que él se vaya a sentar y se ponga, no, obviamente delegará el trabajo, cada área propenderá por cuáles son sus medidas de control interno y será el gerente quien las estudie, las consolide, le haga una revisión, diga, esto no creo que sea necesario, esto sí, obviamente lo discutirá con el grupo de personas que la redactaron, llegarán a un común acuerdo, pero el que firma esas medidas de control interno y el que asume la responsabilidad de ese control interno es directamente el gerente. Y el revisor fiscal lo único que hace es digamos que lo que él tiene que cubrir dentro de sus actividades en esa organización es revisar y evaluar periódicamente que ese sistema de control interno avalado por el gerente, responsabilidad del gerente, esté perfectamente adoptado a las necesidades de la organización. Eso hay que tenerlo perfectamente claro porque ahí tiende a confundirse en muchas ocasiones y a veces se le quiere trasladar la responsabilidad de la elaboración del control interno en una organización al revisor fiscal cuando eso es netamente de la gerencia. Y también hay que, digamos que el revisor fiscal debe velar por, debe velar porque se lleven debidamente todas esas actas de las reuniones de la asamblea, del consejo de administración, de la junta directiva o de quien haga sus veces, pero eso también es algo que el revisor fiscal debe velar y debe garantizar que se están llevando, que esas actas se están generando, que esas actas se están archivando de la debida manera para que no vaya a haber inconvenientes más adelante, ¿ok? Y perdón, me pasé. Sigo acá. Otro de los aspectos, digamos que también el revisor fiscal tiene que velar o propender por inspeccionar, y cuando se habla de inspeccionar no es una inspección fugaz, ay, sí, eso ya está, no, él tiene que sumergirse en ese proceso de inspección de los bienes de la entidad y procurar que se tomen oportunamente las necesidades de conservación o seguridad de esos bienes de la entidad, ¿ok? También tendrá el revisor fiscal que impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que sean necesarios para poder establecer un control permanente de los valores sociales de la empresa. Y ahí es cuando el revisor fiscal pues
se puede acercar al área que necesite o al área motivo de inspección y le puede pedir toda la documentación que él considere necesaria para poder desarrollar su trabajo. Y es obligación de esos funcionarios suministrar esa documentación para que el revisor fiscal pueda desarrollar su trabajo. De lo contrario, el revisor fiscal lo que hará es una carta de no conformidad dirigida a la gerencia en donde dice, mire, no puedo dar fe sobre este proceso. ¿Por qué? Porque no me suministraron la información. Y él dejará eso contenido en su informe. También tiene que el revisor fiscal emitir el dictamen respectivo sobre los estados financieros, ¿sí? Debe también emitir, y ya es directamente con destino a la Superintendencia Nacional de Salud, un informe trimestral sobre la existencia de procedimientos adoptados para la administración y que estén encaminados a conducir adecuadamente la entidad, ¿sí? De asegurar su viabilidad financiera, incluido el aseguramiento de su continuidad como empresa en marcha y la capacidad para atender oportunamente a las obligaciones y los compromisos adquiridos. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes saben que hay ¿cómo es que le llaman a esto en NIF? Bueno, como unos principios básicos y son dos, son el principio de devengo y el principio de negocio en marcha. Todo negocio, todo estado financiero de una organización debe arrancar por decir, hacer énfasis a ese pronunciamiento, a ese principio de negocio en marcha, y es básicamente decir que la organización va o no va a seguir desarrollando su objeto social para el siguiente periodo contable, o sea, es decir, para el siguiente año. Eso es algo que obliga a la norma, que obligan las normas internacionales de información financiera para que en todo estado financiero vaya reflejada esa información, y de esta manera, pues, cualquier persona interesada en invertir en esa organización o en desarrollar algún tipo de negocio con esa organización se va a dar cuenta si la empresa tiene planes de acabar la organización en un corto plazo, o por el contrario, que va a seguir desarrollando su objeto social en la medida en que lo ha venido haciendo habitualmente. Ese es básicamente el principio de negocio en marcha, dar esa garantía por medio de los estados financieros. Y pues el principio de la base del devengo no es más que el de causación, es lo mismo, ¿ok? Bueno, aquí también, digamos que el revisor fiscal acá dentro de dentro de esa información que debe rendir de esas entidades que pertenecen o que están sujetas a inspección y vigilancia de la Superintendencia Nacional de Salud, ese revisor fiscal también va a tener que informar a esa entidad, a la Superintendencia de Salud, sobre el incumplimiento de las obligaciones que la entidad posea, así como las causas que le dieron origen. Tiene que ejercer un estricto control en el cumplimiento de las normas tributarias y aquellas de contenido parafiscal. Todo eso lo tiene que avalar el revisor fiscal, y en los casos que sean pertinentes, tiene que velar porque mínimo el 85% o el porcentaje que determine el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud de los ingresos totales efectivamente recibidos para esa entidad por concepto de UPCs se destine para financiar la prestación de los servicios de salud de sus afiliados al régimen subsidiado. ¿Ok? Entonces, nótese que no solamente tiene que velar por la salud financiera de la organización, sino que además mirar cómo se están destinando los recursos al interior de la empresa y cómo está utilizando esos recursos para el desarrollo de su objeto social. ¿Ok? Y en los casos que sean pertinentes, ese revisor fiscal va a tener que velar porque al menos el 40% de los ingresos totales efectivamente recibidos por estas unidades se contraten con IPS de carácter público para la prestación de los servicios de salud. Es decir, se está buscando, y ahí la Superintendencia Nacional de Salud lo que hace es básicamente garantizar que de los recursos que se van a inyectar, más o menos como mínimo el 40% vayan también destinados a las IPS de carácter público. ¿Por qué? Para nadie es un secreto que es el sector que está más golpeado, que es el sector más endeudado, que es en donde los médicos
están devengando poco dinero y aparte se atrasan con esos pagos. En muchas ocasiones, y lo vimos mucho en pandemia, varios hospitales entrando en huelga, los médicos no querían trabajar y pues es entendible. Pues, si no me pagan, si yo no tengo cómo sostener a mi familia, pues yo no puedo seguir vinculado a una empresa de estas. Entonces, todo ese tipo de situaciones, pues hay que velar por ellas, pero también hay que medir hasta qué punto el revisor fiscal tiene injerencia en eso o tiene un grado de responsabilidad porque se haya llegado a ese tipo de situaciones, ¿ok? Digamos que el revisor fiscal también, atado a este segmento de la Superintendencia Nacional de Salud, el revisor fiscal va a tener que informar cuando los administradores no hicieran esa labor de informar y dentro de una oportunidad prudencial sobre la ocurrencia de hechos que, conforme a las normas legales, sean causal de sometimiento de la entidad a vigilancia, supervisión especial, control, intervención, toma de posesión, concordato, liquidación obligatoria, revocatoria, en fin, todo eso que denote que ha habido un mal manejo y que la empresa va a ir a quiebre, pues eso lo debe informar el revisor fiscal. ¿Okay? Esa es una de las funciones que él debe desarrollar. Debe ejercer también un estricto control en el cumplimiento de las normas que rigen el Sistema General de Seguridad Social en Salud y de las circulares e instrucciones emanadas de la Superintendencia Nacional de Salud. Tiene que cumplir las demás atribuciones que le señalen las leyes o los estatutos y las que, siendo compatibles con los anteriores, le encomiende la asamblea de socios. ¿Ok? Ahora, ¿por qué es importante la revisoría fiscal? ¿Qué tiene eso de trascendental que hace que necesariamente un tipo de sociedad, un tipo de empresa que desarrolla una actividad económica específica tenga que tener el revisor fiscal? Sucede que la Constitución Política, en su artículo 334, le asigna al Estado la Dirección General de la Economía y le otorga la facultad de intervenir por mandato de la ley en las distintas etapas del proceso económico. ¿Y cuáles son las etapas del proceso económico? Todo lo que tiene que ver con la producción, la transformación, la adquisición de materia prima. Bueno, en realidad el orden es adquisición, transformación, producción, venta. Bueno, ¿cuál viene primero? La distribución y luego la venta de esos productos que desarrolla una organización, ¿ok? Entonces, digamos que ahí la Constitución Política es clara, en ese artículo 334 le dice, digamos que asigna al Estado la Dirección General de la Economía y por ende, pues digamos que el Estado tiene la facultad de intervenir en las distintas etapas del proceso económico, pasando por la producción hasta el consumo de los bienes y servicios. Pero sucede que muchas son las leyes, los decretos y los reglamentos que se han dictado al amparo de ciertas normas constitucionales, regulando varios y numerosos aspectos de la economía en todos sus sectores. Y ahí, digamos que la revisoría fiscal puede ser que desempeñe un papel de especial importancia en la vida del país, al punto en que una labor eficaz, una labor independiente y sobre todo una labor objetiva de ese revisor fiscal es incentivo para la inversión, para el ahorro, para el crédito y en general es, digamos que casi que se vuelve un actor fundamental para facilitar el dinamismo y el desarrollo económico. Entonces, nótese hasta dónde llega el grado de importancia que el mismo Estado deposita en el revisor fiscal. ¿Ok? Ahora bien, como órgano de fiscalización, la revisoría está estructurada con el ánimo de dar seguridad a los propietarios de las entidades sobre el sometimiento de la administración a las normas legales y estatutarias, porque digamos que tienen que hacerse de esa manera porque a los socios les queda muy complejo ir a validar que en efecto la gerencia está desarrollando la actividad como la debe desarrollar y no está cometiendo algún ilícito. Entonces digamos que no tienen como de pronto el empoderamiento que se necesitaría, pero lo delegan en ese revisor fiscal que sí tiene la preparación y que aparte está respaldado por el gobierno nacional para que vaya y desarrolle
esa actividad al interior de la organización. ¿Ok? Digamos que las funciones del revisor fiscal debidamente ejercidas protegen a los terceros que, digamos que encuentran en el patrimonio de esa entidad la prenda general de sus créditos, ¿sí? De tal manera que debe dar confianza sobre el manejo de los recursos del ahorro privado, de la inversión y en general de ese debido manejo justo y equitativo del aparato productivo del país. Esas son funciones del revisor fiscal. Y si ustedes se dan cuenta, cada vez son más las actividades, cada vez son más las funciones que le atañen al revisor fiscal. ¿Por qué? Porque es que la delincuencia no para. La delincuencia cada vez es más ágil y cada vez como que se preparan más. Uno a veces piensa que solamente se preparan los profesionales, los que estudian, los que desarrollan alguna actividad profesional legal. No, la delincuencia se prepara aún más que nosotros para que nunca lo vayan a descubrir, ¿sí? Y en ese orden de ideas tiene que ir a la par el revisor fiscal, ¿sí? Porque si no, él se va a quedar rezagado y la delincuencia siempre va a llevarle 1 o 2 pasos adelante. Y ahí ya hay inconvenientes, ¿ok? Entonces hay que ser muy ágiles en ese tipo de situaciones. ¿Listo? Bueno, digamos que aquí las atribuciones del revisor fiscal básicamente están orientadas en 3 aspectos. La primera es que protegen a terceros, protegen el patrimonio de la empresa y dan prenda general de sus créditos. Otra atribución del revisor fiscal es que brinda confianza, ¿sí? Sobre todo en el manejo de los recursos, en el ahorro privado y en la inversión en general, ¿sí? Es muy complejo que cuando alguna entidad financiera tiene problemas financieros, pues lo primero que se debe acudir es, bueno, señor revisor fiscal, ¿usted qué encontró? ¿O fue que no vio nada? ¿Se hizo el loco? ¿Cómo así que este descalabro tan grande y usted nunca se dio cuenta de nada? Entonces, eh, básicamente, como ahorradores nosotros, pues pasamos a confiar esos recursos en estas entidades, básicamente porque tienen una trayectoria, gozan de un buen nombre, cuentan con un revisor fiscal que es el que se va a encargar, que creería uno, es el que se va a encargar de velar porque la organización no vaya a quebrar, porque se mantenga dentro de los términos legales y jurídicos y legales y no vaya a cometer ningún acto abusivo o en contra de los ahorradores. Y en tercer lugar, otra de las atribuciones de ese revisor fiscal es que atiende principios de transparencia, principios de economía, de eficiencia y de eficacia y del debido respeto de la ley. ¿Qué quiere decir esto de economía? Pues que no puede la organización, por más recursos que tenga, dedicarse a derrochar el dinero indiscriminadamente. Eso pasa en muchas organizaciones, ¿sí? Pero ahí es en donde la diligencia del revisor fiscal se encarga de cerrar esos grifos que permanecen abiertos constantemente, cerrarlos definitivamente y decir, mira, aquí solamente vamos a abrir el grifo cuando lo necesitemos, no va a estar abierto por siempre, porque eso lleva en un corto, mediano plazo a que la empresa empiece a tener ya problemas de liquidez, ¿ok? Eh, bueno, y de eficiencia y de eficacia, porque con los pocos recursos que se tiene, debe ser eficiente. Bueno, no solamente con los pocos, sino también con los pocos o con los muchos recursos que se tenga, debe manejarlos con eficiencia, ¿ok? Y todo el tema de las atribuciones del revisor fiscal orientados hacia lo que es la responsabilidad social. ¿Y qué es eso de la responsabilidad social? Es dar debida cuenta al Estado y a la comunidad en general las actividades sociales y ecológicas que está desarrollando esa organización. Por ejemplo, si está atentando contra el medio ambiente, contra la fauna o la flora, pues ese es el revisor fiscal el que tiene que pronunciarse y tiene que ir a denunciar a esa organización por estar desarrollando ese tipo de actividades. ¿Ok? Y aquí viene pues algo que a todos de una o de otra manera pues hemos estado al tanto. Los recientes escándalos empresariales han generado preguntas sobre las prácticas de quienes hacen los negocios, ¿sí? Así como de quienes deben auditarlos, que son los revisores fiscales. ¿Se están haciendo los de la vista gorda o tienen exceso de funciones?
¿Ustedes qué creen? ¿Será que sí? ¿Será que es que un revisor fiscal está muy cargado de obligaciones? ¿Tiene tantas tareas por desarrollar que se le puede pasar algo por debajo? Profe, pues yo creo que es de parte y parte. Puede que en algunos lugares pues falten fiscales y tengan pues de pronto saturado mucho trabajo. Pero hay otros, como dicen, que se pueden hacer de la vista gorda y no le ponen como atención a como al trabajo que están realizando. Pues dicen que hay mucho fiscal que no está lo suficientemente preparado eh, en sus estudios y moralmente eh, para realizar sus actividades. Entonces, como que lo hacen es más por plata. Se sientan es ahí, como dicen, a calentar el puesto. Pues considero yo. Sí, sí, no, está muy bien, muy bueno tu punto de vista. ¿Alguien más quiere opinar respecto a esto? Profe, yo creo que muchas veces los revisores fiscales están diseñados, la costa es simplemente de revisar, de echar un ojo, de ver que sí cuadre, de ver que se estén haciendo las cosas bien. Ellos nunca se meten a realizar, a funcionar, no, ellos, el trabajo de ellos es simplemente verificar. Y en ese orden, yo conozco muchos que tienen en varios trabajos, entonces tienen una revisoría fiscal y cumplen su trabajo de contador en otra parte y están haciendo consitas por otro lado, entonces muchas veces también se saturan de trabajo por ganar más dinero. Y otros sí, lamentablemente la ética de muchos contadores sí deja mucho que desear y casi siempre se dejan comprar. Ok, bien, bien, Hernán. Y se ¿Alguien dejan, más? Dime. Ok, ¿alguien más que quiera opinar? Sí, porque es que, digamos que la figura de revisor fiscal, digamos que desde 1935 en Colombia se estableció la obligación para las sociedades anónimas de tener un contador independiente que estuviera en la capacidad de poder examinar todas las operaciones que, perdón, que verificara o que examinara todas las operaciones, que verificara todas las cuentas, que avalara con su firma los balances generales y que a la par se cerciorara de que los negocios se realizan conforme a la ley. Entonces, digamos que su deber, además de dar oportuna cuenta de irregularidades en los actos de la compañía, pues puede llegar a trascender. Pero sucede que esta figura que, que digamos, que existe en muchos otros países, que es la auditoría externa, y que en Colombia pues la denominaron la revisoría fiscal, y hoy está en el ojo del huracán por, digamos que por cuenta de todos estos escándalos empresariales, como los de Interbolsa, Reficar, Estraval, y el más sonado últimamente que ha sido Odebrecht. Todo ese tipo de situaciones pues derivan en situaciones de desconfianza en donde uno dice, bueno, ok, ¿qué pasó con el revisor fiscal de estas entidades? ¿Será que él no sabía? Entonces, viene ese tipo de juicio moral y ético hacia ese revisor fiscal y uno esperaría, como miembro de la sociedad, eh, como, como uno más de la sociedad, no de la sociedad de un socio, de aportar dinero a una compañía, no, sino un miembro de la sociedad colombiana, pues uno esperaría que este tipo de personas paguen también por sus delitos, ¿sí? Eh, pero en realidad o no son tan sonados ese tipo de juzgamientos a este tipo de revisores fiscales o los mismos contadores, y precisamente por eso uno queda como que con la sensación de, pero ¿y a ellos sí les hicieron algo? Ellos pagaron por haberse quedado ocultos con esa información, por querer ocultar esa información de una manera o de otra. Sucede que para algunos abogados y algunos empresarios, los revisores fiscales
están pasando de agache todos esos descalabros, ¿sí? Que tienen, pues, algunos de sus protagonistas en la cárcel. Pero otros consideran que a los revisores fiscales se les está exigiendo más de lo que pueden hacer. ¿Por qué? Porque es que, además de que cada vez los revisores fiscales tienen que asumir más funciones, tienen una talanquera muy grande. Y la talanquera es ni más ni menos que quienes le pagan el sueldo son los mismos a quienes deben vigilar, ¿sí? Eso es más o menos poner a Drácula a cuidar el banco de sangre. La independencia se va a ver afectada, ¿ok? Entonces, ese es uno de los principales problemas y es muy difícil de manejar, ¿sí? Procurar ser independiente con el que me está pagando por desarrollar la actividad. A veces uno diría, bueno, pero pues por simple acto de gratitud no lo denunciaría, o por simple acto de gratitud prefirió hacerse el de la vista gorda y dejar que eso pasara, pero de todas formas, esa falta de independencia aunado a la gran cantidad de responsabilidad que tiene, y es que si no delata, a él lo van a inculpar, pues digamos que eso también genera ese tipo de choques al interior de las organizaciones. Y también, digamos que se puede decir que la Junta Central de Contadores, como ese ente que nos regula a nosotros los contadores, digamos que no tiene los dientes necesarios para, digamos que, para poder ejercer autoridad sobre todos nosotros, es decir, sobre los revisores fiscales, sobre los contadores, sobre los auditores. Porque digamos que la Junta Central de Contadores, que es como el ente rector de nuestra profesión de la contaduría, es el responsable del registro, es el responsable de la inspección y la vigilancia de quienes ejercemos la contaduría, así también como no solamente los que ejercemos la contaduría de manera independiente, sino también los que se agrupan en sociedades y prestan ese tipo de servicios de, de revisoría fiscal, de contaduría, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que ahí también se genera el perfecto caldo de cultivo. Por un lado, el revisor que tiene que vigilar a su patrono, que es el que le paga. ¿Mm? Por el otro, digamos que el ente que nos debe regular y vigilar a nosotros como contadores, pues no tiene las suficientes herramientas para podernos, digamos que, caer encima con todo el peso de la ley como se merece. ¿Sí? Esto surte un proceso jurídico muy largo, muy extenso, que tiende a dilatarse en el tiempo, inclusive a olvidarse. Entonces, ahora, aquí también hay que agregar algo, y es que si el Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores detecta a un contador o a un revisor fiscal que, por ejemplo, avala pasivos inexistentes, ¿sí? Es decir, que está inflando la deuda en la empresa, y cuando se infla la deuda, pues se disminuye el ingreso y se paga menos impuesto. Cuando omite ingresos, cuando tramita devoluciones ante la DIAN por exportaciones ficticias, como ocurrió con algunas exportaciones de chatarra, si tuvieron oportunidad de conocer el cartel de la chatarra. Hoy en día todos son carteles, ¿no? Eh, digamos que máximo a un revisor fiscal que cometió esos actos, máximo le pueden imponer una multa de 12 millones de pesos o cancelarle la tarjeta profesional por un año. Es decir, son castigos tan leves que para la gravedad de sus faltas, pues digamos que no se equipara lo uno con lo otro, ¿ok? Entonces, eso también como que digamos que ese es el hecho, y la frase por la cual digo que a la Junta Central de Contadores le faltan dientes. No tiene cómo poder, no tiene las herramientas necesarias para poder actuar de frente y tratar de acabar con un flagelo de raíz. ¿Por qué? Porque una multa de 12 millones de pesos, usted a sabiendas de que va a cometer un acto ilícito, como mínimo, sea por más bruto que sea ese revisor fiscal, tiene que ganarse 12 millones de pesos, que es para ir a pagar esa multa. ¿Ok? Que si de pronto le pagan le quitan le suspenden la tarjeta profesional por un año, ok, entonces a esos 12 millones agréguele un año de brazos caídos, a ver, y sume eso, y eso por lo menos es lo que se tiene que ganar ese revisor fiscal para cometer un acto ilícito, ok. Entonces, pues digamos que en muchos de los casos estas situaciones se pagan,
y luego vuelven las personas, los activan en la Junta Central de Contadores y siguen delinquiendo. ¿Ok? Actualmente, los 7 miembros del tribunal de la Junta Central de Contadores investigan 1.177 expedientes. ¿M? Y en los últimos 10 años han sancionado a 567 contadores y a 604 revisores fiscales. Sancionado. ¿Ok? Ahora, eh, digamos que la Junta Central advierte que no pueden hacer su labor de forma más expedita porque no son funcionarios de dedicación exclusiva, sino que se reúnen cada 15 días para estudiar los casos y poder tomar las decisiones. ¿Ok? Entonces, nótese que es un problema verdaderamente crítico el que se está viviendo ahora. En ese tribunal de la Junta Central de Contadores hay representantes de la DIAN, del Ministerio de Comercio, de las instituciones de educación superior, del Consejo Gremial y de las asociaciones de contadores públicos. ¿Ok? En teoría, uno diría, bueno, pues entonces, si existe, digamos que si en ese tribunal hay personas de estas áreas, pues como mínimo debe haber una retroalimentación para el resto de la sociedad, para decirle, mire, la mayor cantidad de delitos que están cometiendo es esto y vamos a atacarlo por este lado y de la misma manera empezar a crear algunas medidas mucho más drásticas para los revisores fiscales. Y precisamente debido a eso, debido a tanto escándalo, a tanto hecho de corrupción, es que se está pensando en reformar drásticamente la revisoría fiscal. Ahora, digamos que en la Junta Central de Contadores también advierten que no se debe estigmatizar la profesión de contador público. ¿Por qué? Porque sucede que las investigaciones y las sanciones son pocas frente a la cantidad de contadores que hay en el país. Entonces uno puede decir, bueno, si es que, sí, estamos hablando apenas bueno, hay una estadística que dice que somos 225.000 profesionales y de esos 225.000, 62% son mujeres. ¿Por qué se enfatiza en esa cifra? Que sean mujeres. Porque por lo general la mujer no trata, no, digamos que es más, se cuida más de cometer actos ilícitos, se cuida más de caer en actos de corrupción. El hombre no lo piensa tanto, el hombre mira, hace cuentas y perfecto, vamos, ¿sí? La mujer no tanto. Y el 62% de los contadores son mujeres. Entonces, digamos que eso de una u otra manera como que dice, bueno, el panorama, sí, hay problemas, hay situaciones por mejorar, pero en realidad cuando miramos 1.177 expedientes de 225.000 profesionales que hay, pues a la larga no viene siendo una cifra tan significativa. Lo que pasa es que esa cifra, que para nosotros puede ser pequeña, para otros gremios puede ser muy grande y son los que están en contra de la revisoría fiscal. ¿Ok? ¿Será que nos falta malicia al interior de nuestro país? Sucede que quienes están preocupados por el verdadero rol o por el papel que juegan los revisores fiscales en los recientes conflictos empresariales que involucran desfalcos, sobornos y malos manejos en cifras millonarias, este tipo de personas admiten que es muy difícil detectar los sobornos, como lo que ocurrió con Odebrecht. ¿Por qué? Porque es difícil, porque es un delito que se hace por debajo de la mesa. Pero también dicen que ese dinero debe entrar o debe salir de alguna de las cuentas de las empresas y esos movimientos irregulares son los que deberían prender las alarmas del revisor fiscal. ¿Ok? Entonces, hay que tener mucho cuidado, sobre todo, vuelvo y digo, mire, si alguien se prepara más, si alguien estudia más, es un delincuente. Él tiene que encontrar los mecanismos propicios y adecuados para realizar esa función que está planeando. El delincuente no lo hace a la ligera, el delincuente no actúa por instinto o por impulso, él lo hace bajo un marco, bajo un conocimiento perfecto de la entidad. Él sabe cuáles son los mecanismos, cómo se mueve la empresa, en qué momento la pueden investigar, en qué momento no, y ahí hay que tener mucha precaución. ¿Ok? Eh, Hay un señor, se llama Juan Carlos Sánchez, él es socio de auditoría de la firma Deloitte. Él aclara que
la labor de la revisoría fiscal es clave para dar seguridad a los usuarios de la información financiera, pero hay que tener en cuenta que en la mayoría de casos problemáticos con empresas auditadas se ha logrado evidenciar generalmente fallas del gobierno corporativo. ¿Por qué? Porque se han sobrepasado intencionalmente los controles por parte de la administración y ha habido colusión para ocultar estas situaciones y no permitir su detección por parte de la revisoría fiscal. Y este señor, digamos que él reitera que para la confianza y la transparencia en los mercados es fundamental la existencia de sólidas prácticas de gobierno corporativo en las empresas. Y cuando hablamos de gobierno corporativo, se está refiriendo básicamente a los entes máximos de la organización, la gerencia, la revisoría fiscal, este tipo de entes que son los que trazan las políticas y dictaminan la parte estratégica de la organización. Entonces, ahí hay debilidades, ¿sí? Y hay otro señor, él es el decano de la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad de los Andes, se llama Eric Rodríguez. Él dice que el problema con la figura del revisor fiscal es que fue creada como una ayuda para los entes de control del Estado que supervisan las empresas. Y eso es totalmente cierto. Pero también se le han trasladado las funciones de control que deberían ejercer las juntas directivas y la gerencia, y los revisores fiscales no pueden hacerlo todo. Es decir, hay una saturación de funciones para poder desarrollar la actividad de revisor fiscal. Y prueba de la gran cantidad de responsabilidades que les han, ¿cómo se dice? Que le han endosado a los revisores fiscales, es que ahora se han vuelto indispensables en los conjuntos residenciales, ¿sí? Cuando en realidad solo se exigen si el conjunto tiene locales comerciales, si no, no debe tener revisor fiscal. Entonces, digamos que eso es una de las distorsiones de la profesión, porque los conjuntos requerían de un tercero que revisara los balances, pero no es necesario, ¿sí? Solamente cuando ese conjunto tiene locales comerciales, ahí es que se necesita la figura. De resto no, pero uno mira y se logra dar cuenta que en el resto de conjuntos residenciales tienen la figura de revisor fiscal sin tener locales comerciales. Y es más como porque la misma asamblea de copropietarios casi que lo pide como para tener mayor transparencia sobre el actuar de la administración y del manejo de recursos, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente, la problemática es mucha. Yo les voy en la próxima sesión, les voy a traer información de un canal que vale la pena que se suscriban al boletín de ellos. Es el Instituto Colombiano de Derecho Tributario, y ellos analizan mucho la función del revisor fiscal. Tienen sesiones semanales en donde las abren gratuitamente para toda la comunidad y se reúne una gran cantidad de contadores y revisores fiscales, y entre todos empiezan a examinar la problemática que está viviendo la revisoría fiscal hoy en día, pero también empiezan a dar tintes de solución para planteárselo a entidades como la Junta Central de Contadores, para mirar que el problema, que si bien es cierto, es delicado y es bastante complejo, puede llegar a tener una solución, ¿ok? Y es de pronto descongestionar de tanta responsabilidad al revisor fiscal y ver, digamos que darle más espacio para que él pueda desarrollar su actividad como la tiene que desarrollar, ¿ok? No sé qué preguntas, qué dudas tengan por el momento. No, profe, todo está claro. Ok, muchas gracias, Hernán. No sé, de pronto Vivian, perdón, o Luz Dari, si tengan alguna inquietud o algo al respecto. Profe, una pregunta sobre Dime. la tarea, es una pregunta sobre la tarea evaluativa. Sí. ¿El mapa conceptual se puede hacer en 2 hojas?
Sí, 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 tranquila, no hay límite de hojas, lo puede hacer como quiera, inclusive ha habido estudiantes que lo hacen a mano, pero a mí más que la herramienta que utilicen, a mí me interesa es que tengan los conceptos claros. ¿Por qué digo un mapa conceptual? Porque es que es la manera más fácil y práctica en la cual uno puede transmitir lo que está comprendiendo de un texto, ¿ok? Es como una especie de resumen, pero esquematizado que le permite a usted leerlo y seguir, ah, sí, 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 esto, sí, está bien. Eso es lo que busco con ese mapa conceptual. Digamos que la lectura es un poco larga, soy consciente del tema, Sí, son pero 61 hojas. sí, 60 y pico de hojas, pero digamos que en el mapa conceptual, si te gastas 5 horas, tranquila, a mí eso no me Ah, afecta. ok. Yo no miro la cantidad, miro más es el contenido, y si para expresar bien tu idea te vas a gastar un cuaderno, no hay ningún problema. Me lo puedes mandar que yo lo leo de todas formas, ¿ok? Ah, bueno, profe. Gracias. No, a ti, Profe, muchas yo gracias por la tengo una pregunta. pregunta, Cuéntame. discúlpame, respecto a las fechas de entrega, lo que pasa es que yo no encuentro ahí Sí, 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 perdón, cuáles perdón. son las fechas de entrega para el trabajo. 3 de marzo, ya la coloco en la aplicación. Es que, mira, no me lo vas a creer, pero ya esto ya se lo mostré a Hernán, pero les voy a mostrar lo que me la he pasado haciendo porque me han llegado quejas de estudiantes que me dicen, profe, yo no veo los videos, profe, usted no está subiendo las grabaciones, profe. Entonces yo digo, pues mi chica, pero ¿cómo así que no? Yo las he publicado. Entonces esa parte me ha afanado tanto que yo digo, no, yo tengo que ponerle un tate quieto a este tema porque no puedo seguir así y además que ustedes se varan. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Sí, Y aquí aprovecho para rendir cuentas. Eh, hemos encontrado una nueva manera de publicar los videos sin tanto traumatismo, y es publicarlos directamente. por el chat. Ah, no. Ay, profe. ¿Soy yo o el profesor se fue? ¿Eres? ¿Seré yo? Hola. Ay, no, ¿en serio? No, pero dice que está grabando. ¿Compañeros están por ahí? No se escucha, se fue. Ah, se fue el profesor, yo pensé que era yo sola. ¿Dijo que qué fecha? ¿El marzo? El 3 de marzo. Sí, está para el 3. 3 de... Ah, bueno, es que se le cortó. Ah, listo. A ver, se fue, profe, no lo escuchamos. Bueno, listo, profe, esa era mi pregunta. Muchas gracias. Fue el audio. Bueno, compañeros, que pasen buena noche. Ya hasta aquí fue.